Buenas noches, mi nombre es José Chávez. En primer lugar quisiera agradecer la invitación a participar en esta conferencia y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la Amazonía, aunque sea a distancia y de manera grabada. Soy peruano y como ustedes saben, el Perú es uno de los 9 países amazónicos y por lo tanto es uno de los países que tienen esta enorme responsabilidad de dar esta gran batalla para salvar la Amazonía, ¿no? El deterioro del bioma amazónico es tremendo y se ha agudizado en las últimas décadas. Se estima que el 20% de la Amazonía ya se ha perdido y que habría un 20% adicional que estaría en franco proceso de deterioro. Y los expertos, los científicos discuten cuál sería el umbral, es decir, ese límite máximo que si lo sobrepasamos va a significar que perdamos definitivamente la Amazonía y que la Amazonía se convierta en una suerte de enorme sabana, ¿no? Y el peligro de que esto ocurra no solamente es la pérdida de una enorme biodiversidad que existe en la Amazonía, lo cual de hecho ya sería algo gravísimo, sino que se señala que si esto ocurre, estaríamos próximos, expuestos a cambios sustantivos, a cambios sustanciales en el papel que desempeña esta selva amazónica en el clima, pero también en el régimen hídrico a escala continental, ¿no? Porque se sabe que el bosque amazónico, y hay varias investigaciones científicas que así lo demuestran, su principal función ya no solamente es fijar carbono y evitar que el carbono se vaya a la atmósfera, sino también una de sus funciones más importantes es extirpar el agua que cae en esa región, retener esa agua y distribuirla a través de lo que algunos denominan las nubes voladoras, ¿no? Los ríos voladores, esta suerte de nubes que se esparcen por todo el continente y sobre todo llegan a regiones donde se producen los alimentos en América del Sur, ¿no? Donde existen las mejor tierras con aptitud ganadera, con aptitud agrícola. Las pampas del sur del continente son precisamente húmedas porque existe la Amazonía. Las pampas de Argentina, las pampas de Uruguay, las pampas de una parte de Brasil son húmedas gracias a la Amazonía. Por lo tanto, detener la deforestación de la gran selva amazónica es una condición necesaria e irrenunciable, diría yo, para combatir el cambio climático. Y para eso es urgente que los gobiernos de la región reemplacen la retórica, el discurso de los acuerdos, de estos grandes acuerdos que muchas veces se firman, con acciones concretas que sean efectivas, con políticas que sean efectivas. Y en ese sentido creo que hay que reconocer los esfuerzos que está haciendo el gobierno del presidente Petro en Colombia, ¿no? Recuperar la Amazonía, ese es un elemento que creo que hay que subrayar, evitar su colapso, es un esfuerzo continental, yo diría incluso no solamente continental, es un esfuerzo planetario. Eso no lo puede hacer solamente un país amazónico, por más importante que sea. En el caso de América del Sur, Brasil es el país amazónico más grande, pero eso no lo puede hacer solamente un país. Lo tienen que hacer los 9 países amazónicos. Ahora, el otro elemento que creo que también es importante tomar en cuenta es que hoy en día hay actividades ilegales que están siendo fuertemente presionadas, que están presionando fuertemente la Amazonía. En las 2 últimas décadas hemos perdido casi 2 millones de hectáreas por actividades como la minería ilegal, como la tala ilegal, el narcotráfico, por supuesto, que conviven también con otras actividades que pueden ser legales, como los monocultivos, pero que también causan un impacto importante en la Amazonía, y la construcción de infraestructura que se sigue haciendo de manera caótica y que presiona también los territorios amazónicos. En el caso del Perú, y hablando de mi país, hay 3 zonas de la Amazonía peruana: la región Loreto en la selva norte del país, Ucayali en la selva central, San Martín también en el norte del país y Madre de Dios en el sur del Perú. Son los lugares más representativos de procesos de deforestación sumamente acelerados, sobre todo procesos de deforestación de bosques primarios, ¿no?
Hay informes globales, por ejemplo, cito el informe de Global Forest Watch, que el año pasado indica que se han perdido cerca de 12 millones, en los trópicos se han perdido cerca de 12 millones de hectáreas de bosques en general, y una tercera parte de esa pérdida, es decir, casi 4 millones de hectáreas, han sido bosques primarios. Y 9 de esos focos de pérdida acelerada de bosques primarios están precisamente en América Latina. Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de bosques primarios, se está haciendo referencia a un tipo de bosques que lleva varias décadas. También se los conoce como bosques maduros, donde no ha habido intervención humana en el pasado reciente. Y estos bosques primarios son claves en la lucha frente al cambio climático, en la medida que no solamente son importantes por el oxígeno que brindan y su enorme biodiversidad, sino porque también son sumideros de carbono natural que tienen una enorme capacidad para absorber CO2 de la atmósfera. Se sabe que los bosques primarios almacenan el doble de carbono que los bosques no primarios. Y cuando uno ve las estadísticas globales, y cuando uno ve el top 10, digamos, de los 10 países que han perdido bosques primarios aceleradamente en los últimos años, en primer lugar está Brasil, Bolivia ocupa el 4º lugar, Perú ocupa el 5º lugar, después está Colombia y México. Es decir, de los 10 países que en el mundo han perdido más bosques primarios, 5 son países de América Latina. La pérdida ha sido enorme en los últimos años. La presión en estos territorios amazónicos ha sido enorme en estos últimos años. Porque hay regiones en el mundo donde hay gas, hay regiones en el mundo donde hay hidrocarburos, hay regiones en el mundo donde hay minería metálica, donde hay minería no metálica, pero quizás una de las pocas regiones en el mundo donde hay todo eso junto, es decir, hay gas, hay petróleo, hay minería metálica, hay minería no metálica, pero además hay una importantísima reserva de agua dulce, es esta zona de América del Sur que se conoce como el piedemonte andino-amazónico, es decir, las Guyanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia. Entonces, por lo tanto, repito, la presión ha sido enorme y todo indica que la presión en los próximos años seguirá siendo tremenda, enorme. Y por eso cualquier estrategia, vuelvo a la idea inicial, cualquier estrategia que busque salvar en serio la Amazonía y que no solamente sea retórica, implica procesos de articulación muy importantes entre los 9 países amazónicos respaldados por el mundo, pero al mismo tiempo también necesitan incorporar a los actores sociales fundamentales de la Amazonía, que son los pueblos indígenas. Es decir, no va a haber proceso de recuperación, no va a haber proceso serio que evite el colapso de la Amazonía si no incorporamos a los pueblos amazónicos, que hoy en día además están siendo expuestos, que están siendo presionados y que lamentablemente están siendo asesinados, están siendo matados por la presión de las economías ilegales, el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal. Entonces por ahí están los retos y ojalá que tengamos la capacidad de reaccionar. Y por eso es importante que conferencias como esta puedan servir como un espacio de visibilidad a todo lo que está pasando en la Amazonía, pero a partir de visibilizar esa situación se puedan emprender algunas iniciativas a nivel global, porque la solidaridad va a ser fundamental para revertir esta situación de amenaza al bioma amazónico. Gracias.